Buena tarde a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida al inicio del ciclo virtual Todas y Todos contra el Acoso Escolar. Agradezco la presencia y participación de las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Bárbara Barquín Villavicencio y Beatriz Marta Iglesias, quienes nos acompañarán durante el desarrollo de esta sesión. Les comparto que este ciclo virtual se desarrollará en 3 sesiones los días 5, 6 y 7 de noviembre en punto de las 4 de la tarde. El objetivo de este ciclo es dar a conocer estrategias didácticas para la prevención del acoso escolar a través del contenido de la Guía para Docentes de Educación Básica, Todas y Todos contra el Acoso Escolar, en el marco de un enfoque formativo en derechos humanos y con perspectiva de género, a fin de favorecer el desarrollo integral y convivencia escolar de las y los estudiantes. De manera específica, en la sesión del día de hoy, vamos a conocer estrategias para lograr espacios libres de violencias en las escuelas. Esto a través de la revisión y el análisis de los contenidos de la guía Todos y Todas contra el Acoso Escolar, así como las acciones para la implementación en el aula. En pantalla va a aparecer el código QR de este documento, del documento a presentar, que es Todos y Todos contra el Acoso Escolar. Este documento tenemos que mirarlo como un complemento al protocolo de erradicación. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, este es el QR justamente del protocolo de erradicación y como les mencionaba, esto va a servir como un complemento. Más adelante abordaré un poco más acerca de esto. Les invito a registrar sus dudas, sus preguntas a través del chat, ya que hacia el final de la sesión tendremos un espacio donde las especialistas que nos acompañan el día de hoy van a poder dar respuesta a sus planteamientos. Por otra parte, pido su apoyo para que también hacia el final de esta sesión puedan ustedes registrar el código QR de la encuesta de satisfacción, esto con la intención de que retroalimenten esta sesión y poder seguir generando contenidos acorde a las necesidades que se requieren dentro de los planteles educativos. Y bueno, para irnos ya de forma precisa al tema que nos convoca el día de hoy, voy a destacar algunos elementos importantes de esta guía para docentes. Lo primero a mencionar, y que ya he venido diciendo, es un documento complementario al protocolo de erradicación. Ustedes seguramente recordarán que en el mes de agosto se publicó el protocolo para la erradicación del acoso escolar. Se ha hecho una amplia difusión de este documento, toda vez que se actualizó de acuerdo a los lineamientos que fueron publicados en diciembre del 2023. En este sentido es que debemos concebir esta guía para docentes como un material de apoyo complementario que nos va a brindar orientaciones didácticas a partir de las propuestas de intervención educativa, las cuales se articulan con el Plan de Estudios 2022. Esto enmarcado en la nueva escuela mexicana, donde se retoma el humanismo y se plantea esta transformación de la convivencia para la construcción de la cultura de paz, y donde se considera y se subraya la participación de todos los integrantes de las comunidades escolares en función de prevenir situaciones de violencia. Les pido que me acompañen para ir como un poquito más profundo respecto a este documento, a visualizar la siguiente cápsula, donde se mencionará cuáles son los contenidos que trae consigo este nuevo documento. Adelante con la cápsula, por favor. Y todos contra el acoso escolar. Guía para docentes de educación básica. La guía que se presenta a continuación es importante sea considerada como complemento del protocolo para la erradicación del acoso escolar en escuelas públicas y particulares de educación básica, especial y para adultos de la Ciudad de México, toda vez que contiene medidas para la atención y prevención del acoso escolar. Para la nueva escuela mexicana importa mucho la felicidad de niñas, niños y adolescentes, la cual se establece en espacios de convivencia que procuran el bienestar corporal, mental, emocional, afectivo, sentimental y espiritual. Por ello es que se ha transformado el currículo para que desde la escuela y la comunidad se dé prioridad al respeto y a la vida y los derechos humanos. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, SEP, al ser promotora de la cultura de la paz, el diálogo constructivo, la solidaridad y de la solución pacífica de conflictos, busca garantizar escuelas libres de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
Con base en esto, al identificar la importancia de combatir las formas de violencia que se viven en los planteles educativos, es que se establecen los propósitos primordiales de esta guía, los cuales son ofrecer a las y los docentes de educación básica herramientas didácticas para afrontar con más recursos el problema del acoso escolar, así como impulsar un cambio esencial en la cultura educativa, para que toda la comunidad sea capaz de identificar el acoso y haga lo que le corresponde para que el plantel educativo se convierta en un espacio pacífico, inclusivo y promotor de valores. Se enfoca en el acoso escolar como un tipo de violencia cuyas raíces nacen de aspectos no deseables de la interacción humana, tales como los prejuicios, el machismo, el racismo, la discriminación, la exclusión, el menosprecio de la diversidad étnica, racial y de género, entre otros. Las orientaciones de esta guía tienen un enfoque formativo y preventivo. Es importante mencionar que las experiencias de aprendizaje propuestas contribuyen al logro del perfil de egreso propuesto en el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022. Las medidas preventivas contra el acoso escolar que propone esta guía implementa en los centros educativos son 4 estrategias de convivencia escolar sustentadas en la cultura de la paz: resolución pacífica de conflictos, desarrollo de habilidades socioemocionales, clima escolar inclusivo y gestión escolar democrática. La presente guía incorpora experiencias de aprendizaje específicas para cada nivel de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, con el objeto de que las y los estudiantes identifiquen, reflexionen y discutan sobre el acoso escolar y, al mismo tiempo, se sensibilicen a propósito de sus posibles consecuencias. Es importante mencionar que se proponen orientaciones para detectar, notificar y atender casos de acoso dentro de los centros educativos, al igual que medidas de gestión escolar como complemento a las estrategias de convivencia. Te invitamos a leer y analizar el contenido de este nuevo documento. Bien, pues seguramente si ustedes ya han tenido oportunidad de revisar el protocolo de erradicación de acoso escolar y ahorita al visualizar esta cápsula podrán identificar que existen muchos puntos en común. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues repito, esta guía contiene estas propuestas educativas que les podrán orientar y justamente guiar para realizar una implementación dentro de sus aulas en función de evitar o erradicar situaciones de acoso escolar y en la creación de espacios seguros hacia una cultura de paz. Ahora bien, vamos a dar paso a la primera participación del día de hoy, que estará a cargo de la doctora Leticia Ventura Soriano. Ella es académica de la Universidad Pedagógica Nacional y compartirá con todas y todos nosotros lo referente a la nueva escuela mexicana, la cultura de paz, y además brindará una estrategia que estoy segura que su implementación beneficiará mucho en las escuelas. Adelante, doctora Leticia, la escuchamos con mucha atención. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Me parece muy importante dialogar sobre estos temas, sobre cuál es el papel de la cultura de paz y de la paz en sí en este tema tan de la nueva escuela mexicana. Les agradecería si me proyectan, por favor, la diapositiva. Bueno, vamos a iniciar pensando en qué es la cultura de paz. La siguiente, por favor. La cultura de paz, de inicio, más que pensarlo como un concepto, es un proceso, son acciones concretas, que está compuesta por valores, actitudes y conductas que fomentan la solución pacífica de conflicto y la coexistencia armónica entre comunidades, entre las personas. Es decir, se fundamenta en el respeto y la aceptación, así como la solidaridad y la ausencia de violencia como elementos esenciales. Tiene como meta la cultura de paz edificar sociedades más equitativas y justas, que logren fomentar diálogos y condenen cualquier tipo de violencia. La siguiente, por favor. ¿Qué es necesario para edificar una cultura de paz en una sociedad? Pues admitir que existen problemas estructurales que tensionan las relaciones entre las personas, pero que resulta relevante discutir estas injusticias sociales para poder generar procesos de cultura de paz. La siguiente, por favor.
Particularmente cuando nos referimos a la cultura de paz en los espacios educativos, hacemos alusión a que la comunidad se sienta segura y respetada. Estudiantes, directivos, familias y docentes. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de la justicia de paz, de la cultura de paz, hay dos elementos que son importantes, los cuales menciona la nueva escuela mexicana. Esto tiene que ver con la justicia social y los derechos humanos. Sin embargo, la nueva escuela mexicana trasciende cuando nos dice que la idea del derecho a la educación no solo es acceder, sino que generar entornos de aprendizaje que promuevan bienestar forma parte de estos derechos. Es decir, la pregunta que nos hizo hace muchos años Carlos Esquilar sobre cómo estamos en la escuela es una pregunta fundamental cuando hablamos de procesos de cultura de paz. ¿Cómo habitamos la escuela? Siguiente, por favor. Como lo dije al inicio, la cultura de paz no solamente se trata de conceptos, sino de relaciones, de formas que permiten construir actitudes dentro de la vida cotidiana que facilite la creación de sociedades vinculadas a ciertos valores y a ciertas conductas de respeto, de tolerancia, de equidad, de comprensión, de diálogo, de negociación y de consenso. La siguiente, por favor. Ahora bien, el profesor no es el único encargado de fomentar la cultura de paz en la escuela. Esta es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad colectiva que compete a toda la comunidad, tanto a los estudiantes como a los padres, madres y tutoras, así como directivos y autoridades en general que están inmersos en las instituciones educativas. La siguiente, por favor. Y nos podemos preguntar, ¿pero cómo fomentar una cultura de paz en las escuelas? La siguiente, por favor. Pues bien, para crear una cultura de paz es necesario educar para la paz. ¿Y qué es educar para la paz? Pues generar procesos de conocimiento, de habilidades y actitudes que permitan que las personas vivamos en armonía con uno mismo y con el colectivo. En este sentido, lo que se busca es pretender desarrollar estas capacidades para poder abordar y en medida de lo posible resolver los conflictos. Es decir, fomentar cooperación y solidaridad en todos los ámbitos de la vida. Así, la siguiente, por favor. Para educar para la paz requiere espacios de diálogo y de reflexión entre la comunidad. Y para que estos espacios se creen, es necesario conocer cómo es la convivencia en nuestras escuelas, poder identificar aquellos retos que tenemos en nuestras relaciones como comunidades educativas y también pensar en cómo queremos que sea esa convivencia y cómo podemos alcanzar esta aspiración. Siguiente, por favor. Educar para la paz requiere de medidas no solo preventivas, sino proventivas, es decir, proveer conocimiento, valores, habilidades a las personas para que puedan generar esa armonía en el entorno. Cuando hablamos de prevenir, estamos hablando de aptitudes, de provenir, hablamos de aptitudes necesarias para afrontar conflictos. La prevención se diferencia de la prevención porque su objetivo no es evitar, sino aprender cómo afrontar. Es decir, la prevención debe trabajarse de forma gradual. La noción de prevención es un concepto que, si bien fue desarrollado por un autor llamado Burton, podemos recopilar el trabajo que ha desarrollado Paco Cascón para generar una metodología que nos permita trabajar en las comunidades educativas procesos de prevención. En la siguiente, por favor. Al respecto,
Paco Cascón nos propone la escalera de la prevención, una herramienta para cuidar las relaciones, para transformar los conflictos de forma pacífica y para construir convivencias positivas y potenciadoras de las personas en los espacios educativos y comunitarios. Ahora, ¿qué es esto de la escalera de la prevención? La siguiente, por favor. En esta propuesta que nos hace Paco Cascón, nos dice que hay 7 escalones posibles para trabajar la prevención. El primero de ellos tiene que ver con dar espacios de presentación en los salones de clase, en las escuelas. Esto permite crear climas acogedores desde el primer momento en que nos encontramos en el salón. Por otro lado, está el crear conocimiento de las personas con las que interactuamos. Conocer al otro nos permite superar etiquetas y generar una comprensión de quién es el otro. Y a su vez, esto permite aprovechar el potencial que cada uno de nosotros tiene. El tercer escalón, nos dice Paco Cascón, nos permite generar confianza, aportar la seguridad en cada uno de los sujetos que conformamos una comunidad para transformar los conflictos y cuando esto se presente. Por otro lado, el cuarto escalón nos habla del aprecio, de la posibilidad de aprovechar el potencial de la diversidad y cuidar que todos nos sentamos reconocidos e incluidos. ¿Podemos regresar al anterior? El quinto escalón nos habla de la comunicación, es decir, generar una comunicación no violenta y pacífica entre los que conformamos las comunidades educativas. El sexto escalón propone tomar decisiones, sentir que somos tomados en cuenta en las decisiones de la escuela nos permite identificarnos como grupo. El séptimo escalón nos habla de la cooperación. Para trabajar en equipo es importante crear entornos inclusivos que nos permitan precisamente generar esa coerción, esa posible cooperación. La siguiente, por favor. La siguiente. Si aplicamos esta opción que nos da Paco Gascón sobre la prevención, podemos generar muchos beneficios, no solamente para el profesor y el aula, sino para toda la comunidad. ¿Qué beneficios podemos encontrar si aplicamos la escalera de la prevención? Pues poder tener espacios donde los estudiantes pongan atención, donde todos nos tratemos con respeto, con calma, donde seamos capaces de escucharnos, de observar lo que pasa en nuestro salón de clases, de tener una autoestima, de sentirnos reconocidos, de generar pertenencias en el salón, de generar compromiso y seguridad entre el propio grupo, de generar comunicaciones que sean empáticas, comprensivas, honestas, de poder generar decisiones conscientes y creativas, de poder hacer contribuciones de apoyo mutuo y reciprocidad. ¿Qué pasa si no nos tomamos un tiempo para sentar estas bases en las relaciones? Pues despersonalizamos los procesos, despersonalizamos a los propios sujetos, no nombrándolos, generando posibilidades de insultos, de generar prejuicios o falsas identidades sobre los otros. También se puede generar ignorancia sobre quién es el otro, estigmas. Las relaciones se pueden convertir frías, críticas, exclusivas ante esa falta de conocimiento de quién es el otro. Esto también a su vez genera miedos y recelo. Y este ambiente puede generar confusiones, malentendidos y rumores. Y al mismo tiempo generar actitudes
autoritarias y por otro lado, en contraste, actitudes pasivas que no permitan generar cooperación y diálogo. También se pueden generar choques de competencia, confrontación y egoísmo. En este sentido, la escalera de la prevención permite sentar bases necesarias e importantes para educar para la paz y con ello generar una cultura de paz en las escuelas. Siguiente, por favor. Bueno, dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Bien, maestra Leticia, muchas gracias por este panorama amplio que nos menciona acerca de la cultura de paz. Considero que es muy relevante y que seguramente será de mucha utilidad para la audiencia, toda vez que escuchamos constantemente acerca de la cultura de paz, de la justicia social, de los derechos humanos, pero cómo llegar a ello, cómo poder transitar, cómo poder transformar la convivencia, ¿no?, hacia esta cultura de paz, que como bien lo menciona, no es un concepto, es un proceso que parte de valores, actitudes y conductas. Y en ese sentido, yo invitaría a la audiencia a poder en otro momento visualizar nuevamente esta sesión para que puedan dar respuesta a estas preguntas que planteó la maestra Leticia, porque esto también nos invita a la reflexión. ¿Cómo nos estamos relacionando uno con el otro? No solamente con las y los alumnos, cómo nos estamos relacionando como docentes, con mi compañero docente, con mi directivo, con el personal administrativo, cómo se está generando, qué tipo de convivencia se está generando dentro de mi plantel. Esta reflexión seguramente nos permitirá ir identificando hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos en función de generar esta transformación de nuestros espacios escolares. Y bueno, les pido nuevamente a la audiencia si tienen dudas, si tienen algunas preguntas de la información que se va compartiendo, por favor escríbanlo a través del chat para que más adelante se pueda dar respuesta a estos planteamientos que ustedes hagan. Y de igual manera, si tienen algunas estrategias, si ustedes están implementando acciones dentro de sus planteles, también sería importante que pudieran compartirlo a través del chat con la finalidad de que otros maestros, maestras, directivos puedan leer las actividades que ustedes van realizando y poder ir generando estos espacios seguros para todas y todos. Y bueno, continuando con la sesión del día de hoy, vamos con la siguiente participación, que va a estar a cargo de la maestra Guadalupe Ramírez Ramos. Ella es docente de preescolar y su participación es de gran relevancia porque ella va a platicar con nosotros acerca de las estrategias y de las acciones que implementa dentro de su aula en función de ir generando estos espacios seguros de convivencia sana con sus alumnos y cómo es posible y es necesario empezarlo a trabajar desde el nivel preescolar. Adelante, maestra Guadalupe, lo escuchamos. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Yo trabajo en el nivel preescolar y pues como bien ya lo dijeron, voy a presentar estrategias para promover una cultura de paz en las aulas. Siguiente, por favor. Bien, con la lectura de la realidad es visualizar el contexto que hoy en día se vive en las escuelas. A partir del diagnóstico socioeducativo, voy a generar mi intervención educativa para promover esta cultura libre de violencia. Recordemos que el diagnóstico es un proceso de análisis por el cual nos ayuda a comprender la realidad del grupo, donde nos va a permitir conocer los procesos de desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes, sus necesidades, sus características, estilos de aprendizaje, intereses, el contexto familiar, que es muy importante saber cómo es la convivencia en la familia, su educación, la economía, el tiempo compartido, qué tiempo le dedican a su hijo, el manejo de normas en casa, entre otros aspectos. Siguiente, por favor. Hay que tener muy claro y claridad en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida para que yo haga una intervención objetiva. Porque si yo conozco perfectamente a mi grupo y a su contexto familiar, me va a permitir detectar la problemática
que impide que ahora sí se realice en las aulas una sana convivencia, porque a veces ahora sí vemos al niño que muestra conductas disruptivas, pero al tener esa parte de conocimiento, acercamiento más con los padres de familia, nos va a permitir conocer más ampliamente el por qué a veces los niños muestran esas agresiones, sean físicas o verbales, hacia los demás. Después, recordemos que viene esta parte de la planeación por proyectos. En la nueva escuela mexicana, los proyectos son metodología de enseñanza, donde nos plantea la perspectiva sociocrítica, es decir, una nueva forma de pensar y actuar que busca transformar el orden social a partir de reflexionar y analizar la o las situaciones de la vida cotidiana, el contexto en el que viven, comprenderlo y proponer soluciones o cambios que se requieren mediante el diálogo y el respeto, donde el docente a través de estos proyectos va a planear a partir de la realidad del contexto del grupo, implementando estrategias específicas en el estudiante que lo requiere, tomando en cuenta esos estilos de aprendizaje, sus intereses, para hacer la flexibilidad curricular pertinente en el plan. Aquí promovemos la participación también de los padres de familia en casa y en la escuela para marcar límites, reglas, promover el conocimiento de su cuerpo y el autocuidado que ellos deben de estar reforzando en casa. Siguiente, por favor. Es importante crear ambientes de corresponsabilidad, alumno, docente y padre de familia, donde el docente debemos de promover en el aula una convivencia pacífica entre los estudiantes y padres de familia. Es importante escucharlos, dialogar con ellos de una forma cordial, estar en constante comunicación con los padres de familia en cuanto a sus cambios de conducta y explicarles qué esperamos de ellos al mostrar ciertas actitudes en los niños. Las familias, recordemos que es la parte fundamental en preescolar, invitarlos a propiciar en casa ambientes cordiales de respeto, de escucha hacia su hijo, evitar en todo momento la palabra castigo o caer en esas agresiones físicas o verbales hacia él o ella, porque estas situaciones van generando niños violentos. Y bien, en los niños, pues promover esta parte del diálogo, la tolerancia, el trabajo en equipo, la autorregulación. Si algo no me gusta o no me parece, digo no o mi sentir sin necesidad de reaccionar con agresión o con palabras que lastimen al otro. Cuando trabajamos en comunidad, docente, padre y alumno, favorecemos este ambiente libre de violencia. Siguiente, por favor. ¿Cómo trabajo en el aula la cultura de la paz? Creando un clima inclusivo, desde el bienestar y buen trato a las niñas y los niños. Hacerlos sentir escuchados, únicos, importantes, valiosos. Hacerles saber que todos tenemos las mismas capacidades y oportunidades para pensar, expresar, sentir y actuar. Y el cómo me dirijo con ellos para hablarles y ser escuchados. Esto va generando un ambiente de armonía e inclusión. Explicarles el ambiente que se trabajará en el aula desde el inicio de la jornada. Recuerda, en ese espacio eres tratado y escuchado con respeto y con amor. Espero de ellos también durante esa mañana. Ambientar el aula a sus necesidades y características del grupo ayuda a que los niños se sientan en un espacio seguro, de confianza, en donde ellos tienen las posibilidades de acercarse a tomar materiales, sea de aseo, de material didáctico, sus cosas personales. Establecimiento de acuerdos de convivencia. Entre todos, acuerdos. Evita que un reglamento se convierta en una imposición
que no asume con responsabilidad. Cuando al niño lo invitamos a crear estas reglas, se transforma totalmente su conducta. ¿Por qué? Porque él se siente parte de y empieza esa reflexión a cambiar esas actitudes disruptivas. Crear en las asambleas momentos de reflexión sobre nuestro actuar ante conflictos. El trabajo colaborativo también es muy importante realizarlo en plenaria, en equipo o en pareja para fortalecer la tolerancia y la empatía. Siguiente, por favor. Desarrollo de habilidades socioemocionales. Trabajar las emociones desde identificar, expresar por qué siento eso y pensar en una respuesta a ese sentir o reacción de forma asertiva ayudará a que el niño lleve ese proceso para autorregularse y no actuar de manera impulsiva. El hecho de realizar actividades de respiración y relajación también es una actividad o una de las estrategias que me gusta mucho trabajar con los niños porque les ayuda mucho a autorregularse cuando llegan a ser agresivos o actuar de manera impulsiva con los demás. El realizar taller de yoga, iniciar o terminar la jornada laboral con preguntas: ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te fue hoy? Porque esto les ayuda a identificar y expresar sus emociones. Resolución pacífica de conflictos. Explicarles que el diálogo es importante para resolver cualquier conflicto en las personas. A partir de una experiencia que se esté viviendo en el momento en el aula o al escuchar una conversación entre los estudiantes, hacer una pausa a la actividad o a lo que estemos realizando e invitarlos a realizar una asamblea para dialogar con ellos acerca de lo sucedido y guiarlos para reflexionar sobre su actuar y las consecuencias de este. Siguiente, por favor. Una gestión democrática. Hacerles saber que cada uno es importante, capaz de pensar y tomar decisiones, que él es independiente y que siempre es tomado en cuenta sus intereses, gustos, opiniones en todo momento. Y recordemos que los proyectos van enfocados a la función, a las necesidades del niño, del grupo, ya que a veces caemos docentes en que planeamos a partir de lo que yo me gusta trabajar y olvidamos a un lado la problemática o la situación que se esté viviendo en ese momento en el aula. Siguiente, por favor. Utilizo algunas estrategias con padres de familia. El generar una comunicación asertiva con todos, informar a los padres de familia las reglas de convivencia establecidas por el propio estudiante y compañeros. Esto ayuda mucho a que las familias se involucren y haya una responsabilidad conjunta. Hacerlos sentir escuchados y orientados sin prejuzgar. Ellos deben de conocer a su hijo. Siempre los motivo a que ellos se acerquen más con sus hijos, a conocer sus inquietudes, preguntarles cómo te fue hoy, brindarles tiempos de calidad, porque esto les va a permitir conocer más el por qué sus cambios de conducta o qué es lo que el niño necesita, qué es lo que demanda la atención, que el niño llegue a esos cambios de actitudes. En casa, brindar comunicación asertiva con su hijo y la familia, evitar la violencia, mejor utilizar el diálogo y los acuerdos. Y finalmente, disfrutar cada etapa. En preescolar necesitan ser escuchados, atendidos, guiados, brindar amor con límites, participar con ellos en las actividades escolares y que su hijo se involucre en las actividades del hogar y todos sean un equipo donde sean tomados en cuenta. Es muy importante cada etapa. Entonces, no olvidemos, ahora sí que, pues, una vida sin violencia empieza desde la edad preescolar y las etapas subsecuentes. Pues muchas gracias. Esa es toda mi participación. Les agradezco su atención. Buenas tardes.
Maestra Guadalupe, muchas gracias por compartir estas estrategias que usted implementa de forma diaria dentro de su aula. Usted es muy precisa cuando dice en la educación para la paz se inicia desde preescolar y se sientan estas bases para los años subsecuentes de educación. Es importante prestar atención. Usted también, y voy a retomar algunos aspectos de su participación, refiere la importancia de que los padres de familia, las madres de familia, los tutores participen de manera activa en esta convivencia sana, que se involucren en los procesos educativos de sus hijas, de sus hijos, en función de ir generando esta cultura de paz a partir de todo este planteamiento que nos ha venido detallando. Agradecemos mucho su participación. Estoy segura que algunos compañeros que están ahorita visualizando esta sesión podrán tomar nota de algunas de estas estrategias para llevarlas a sus aulas. Y bien, vamos ya hacia el final de esta sesión. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Voy a leer una participación que nos compartieron ahorita a través del chat. Danita García nos comparte lo siguiente: todos los docentes planeamos a partir de la realidad del contexto del grupo. Ya hacemos adecuaciones, también hacemos estrategias didácticas. La flexibilidad curricular no depende de coordinación y dirección. Y justamente esto es lo que se requiere. Las estrategias tienen que ir en función a la realidad del contexto, si no, no son significativas. Y eso es algo que siempre tenemos que tener en mente y muy segura estoy de que ustedes diariamente lo realizan. La finalidad de estos documentos de apoyo, de estos ejercicios de ciclos virtuales, es brindarles y proporcionarles mayores herramientas para que ustedes puedan incorporar en su quehacer diario. Les pido si me apoyan con el QR de la encuesta de satisfacción, por favor. Como les decía al inicio de esta sesión, para nosotros es de gran importancia tener la retroalimentación de ustedes acerca de los temas que se están abordando, en los materiales de los cuales hacemos uso y también conocer cuáles son aquellos temas que ustedes consideran de interés en función de generar este contenido para brindarles la información que ustedes están requiriendo dentro de los contextos educativos. Les pido su apoyo entonces para poder escanear este código QR y poder hacer el registro de las preguntas que ahí se enuncian para que nosotros continuemos en este ejercicio. De todas maneras, les comento, la sesión queda grabada. Si ustedes no tienen ahorita posibilidad de escanear el código QR o no tuvieron posibilidad de escanear los anteriores, la sesión va a quedar grabada. De igual manera, en la descripción de la sesión van a venir los links para el protocolo de erradicación y el documento de guía para docentes, todas y todas contra el acoso escolar, para que ustedes puedan acceder a la revisión. Y bueno, nos vamos con las preguntas. La primera de ellas es para la maestra Leticia y menciona lo siguiente: ¿cómo aplicar la escalera de la prevención en un plantel escolar? Yo me imagino, que infiero que se refieren a de manera práctica cómo comenzar a trabajar esta estrategia que usted plantea, doctora Leticia. Adelante. Sí, gracias. La escalera de la prevención nos presenta como 7 escalones, nos sugiere 7 escalones de poder ir trabajando o abordando poco a poco. Estos se pueden abordar no en el orden, sino y se puede ir uno tras otro y después regresar cuando sea necesario, cuando consideramos que es necesario reforzar alguno de estos aspectos. Pero desde el inicio de clase podemos hacer el primer escalón, que es dar un espacio a la presentación. Y otra cosa que me parece relevante mencionar es que el tema de la cultura de paz y de la educación para la paz no es que tengamos que tener precisamente dedicar un momento para trabajarlo, sino que forma parte de la cotidianidad del aula. Es decir, nombrar a las personas por su nombre, que implica una forma de respeto hacia el otro, debe ser la cotidianidad. Generar procesos de cooperación a través del trabajo en equipo es una forma o una estrategia de abordar otro tema que tengamos que abordar en el aula. Hay todos estos 7 escalones nos presentan una serie de propuestas, de pasos a trabajar que se puede dar en la cotidianidad de la escuela. Bien, maestra, muchas gracias. Pues entonces ahí lo tenemos. Es algo que trabajamos de manera
permanente, no es un momento que dediquemos, sino todo el tiempo estamos trabajando, estamos sí en función de generar esta cultura de paz. Nos vamos a la siguiente pregunta. Esto es para la maestra Guadalupe. Si bien usted especificó cuáles son las estrategias que aplica para involucrar a los padres de familia, nos plantean el siguiente escenario. ¿Qué estrategia le ha resultado exitosa para involucrar a padres de familia que normalmente no quieren estar involucrados o no participan de manera activa? ¿Qué es lo que usted ha realizado que le ha funcionado, maestra Guadalupe? El invitarlos a algún proyecto, por ejemplo, de autocuidado, los invito a ellos a involucrarlos en el sentido que les explico en qué consiste el proyecto, ¿no? ¿Cuál es la problemática que se está presentando de manera general en el aula? Nunca, digamos, lo hablo específicamente haciendo énfasis en algún niño, para evitar etiquetas, sino lo generalizo, pues la situación que se está presentando en el aula y de manera en general los invito a que se involucren a las actividades que se estén realizando, sea a lo mejor algún circuito o invitarlos a que participen con ellos en alguna actividad, tal vez de algún video. En ese sentido, ahora sí, ellos se van involucrando. Después, bueno, viene esta parte de evaluación, a donde los invito a que ahora sí observen en casa cómo son esas dinámicas también con su hijo. Y viene esta parte de comunicación entre padre y pues la docente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí tienen otra estrategia que le ha funcionado y le ha sido exitosa a la maestra Guadalupe para que ustedes puedan aplicarla dentro de sus aulas con aquellos padres de familia que de pronto pueden mostrar tal vez cierta resistencia a la participación activa para el proceso educativo de sus hijas e hijos. Tenemos otra pregunta para la maestra Leticia y esta menciona, ¿quién puede iniciar la prevención dentro de la escuela? Ok. Sí, gracias por las preguntas porque ayudan a profundizar un poco más en lo que estamos planteando. ¿Y quién lo puede iniciar? Primero es necesario tener presente que la prevención la hacemos todos. Como decía en la presentación, todos formamos parte de esta comunidad y todos tenemos que involucrarnos. Y podemos pensar los procesos de prevención de distintos niveles, desde las relaciones que tienen entre los docentes, entre los pares, con sus directivos, y cómo podemos aplicar entre las propias, entre los pares, la escalada de la prevención. Pues mirando el tipo de comunicación que utilizamos, generando estos espacios de cooperación y compromiso dentro de la escuela, a qué nos comprometemos y cómo asumimos esos compromisos que tenemos, generando también en estas reuniones que realizamos, pues espacios de confianza que nos permitan plantear nuestra opinión, ser escuchados y luego pues en el aula lo podemos pensar desde el docente. El docente puede generar estos ambientes, puede motivar a que los estudiantes tomen la palabra y en medida de lo posible puedan tomar decisiones sobre aspectos que pueden ser importantes para los propios estudiantes. Eh, Buscar cuáles son aquellos espacios donde los podemos involucrar, escuchar en la toma de decisiones. Se me ocurre, por ejemplo, cómo quisieran celebrar el Día del Niño. Podríamos preguntarles cómo lo quieren celebrar y ver qué de esto lo podemos retomar, porque no se trata solo de dar la palabra, se trata de hacer algo con esa voz, se trata de fomentar, de mostrarles que su palabra tiene un lugar y que cabe dentro de las decisiones que se toman en la escuela. Bien, muchas gracias por esta clarificación y ahorita escuchándola, recuerdo lo que mencionaba también la maestra Guadalupe, de justamente escuchar lo que las y los alumnos tienen por decir. Y como dice ahorita Leticia, hacer algo con ello. Si preguntamos, si tomamos en consideración
sus propuestas, su palabra, pues esto irá generando espacios diferentes e irá transformando la convivencia. Algo más que me gustaría retomar, ya estamos hacia el final de esta sesión, es cómo todos tenemos que asumir el compromiso personal de lo que nos corresponde en la construcción de estos espacios hacia una cultura de paz. Y esta, bueno, sería una invitación para reflexionar, para regresar a estas preguntas que se han planteado durante esta sesión y poder entonces empezar a mirar nuestros espacios de una manera diferente y empezar a hablar de una manera diferente en función de lograr lo que tanto se requiere, ¿no? Que es esta cultura de paz dentro de nuestras escuelas, pero en nuestra sociedad. Bueno, pues ya vamos hacia el final de esta sesión. Vamos a volver a proyectar los códigos QR. Si me apoyan, por favor. Aquí está el del protocolo para la erradicación del acoso escolar. De este documento les vuelvo a mencionar. Si regresamos un poquito, por favor. Les vuelvo a mencionar, ya también se cuenta con un ciclo virtual donde se presentó este protocolo. Lo encuentran dentro de la página de YouTube de la autoridad educativa. El siguiente QR es el de este documento que estamos presentando, Todas y Todas contra el Acoso Escolar. La invitación también es que ustedes puedan hacer una lectura y un análisis del contenido de estos documentos y que puedan ir incorporando a su quehacer diario las herramientas o las orientaciones que ahí se mencionan. Bien, yo les invito, bueno, en primer lugar agradezco la participación de la audiencia, la escucha atenta, el compartir sus preguntas y las experiencias que están teniendo en su día a día. Agradezco también la participación de las especialistas que compartieron con nosotros el día de hoy sus saberes y sus experiencias. A las intérpretes de lengua de señas mexicanas que nos acompañaron durante la sesión, muchas gracias. Les invito a visualizar la segunda sesión, que será el día de mañana. Va a ser muy importante que ustedes puedan visualizarla porque se van a retomar temas importantes sobre el ciberacoso, que sabemos bien, ahorita es una de las violencias, una de las manifestaciones del acoso escolar más frecuentes. Entonces, los invitamos a estar el día de mañana. Y bueno, sin más por el momento, les agradezco mucho su participación y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.